Bueno, lo que estaba diciendo es lo siguiente, de que así como está planteado acá el ejercicio, no se puede resolver directamente. Para poder resolver, tienen que ubicar por el extremo de B el inicio de A, ¿verdad? A continuación de B, ubicar A, ¿verdad? Y después unir el inicio de B con el extremo de A. Y ahí vamos a tener B más A. Nos pide por el método geométrico y eso implica que tenemos que calcular el ángulo que forman B y A para poder calcular B más A por el teorema del coseno. Y de vuelta, ¿verdad? Entonces ubica por el extremo de B que forma 60 grados con el eje X, ubicamos el vector A que forma 30 grados con el eje X, trazamos una paralela ahí y ubicamos ambos vectores, ¿verdad? Y después unimos el inicio de B con el extremo de A. Y para poder calcular el tercer lado del triángulo, que en este caso es la suma, ¿verdad? Tenemos que tener el ángulo que forman los vectores B y A entre sí, ¿verdad? Y para ello, de vuelta, utilizamos el teorema de geometría de que dos rectas paralelas formadas por una transversal forman ángulos notables, ¿verdad? En este caso, alternos internos iguales. ¿Para qué nos sirve eso? Para establecer el ángulo alfa, que forma 60 grados con el vector B, ¿verdad? Y bueno, eso nos permite calcular el ángulo beta, que es el suplemento de alfa, es 180 grados menos alfa, ¿verdad? En este caso 120. Y ahí tenemos el ángulo que forman los vectores B y A al sumar 120 a 30, 150 grados. Ahí aplicamos el teorema del coseno, obtenemos el valor de la suma de los vectores, nos da 14,51. Después aplicamos el teorema del seno, ¿para qué? Para poder establecer la dirección del vector suma con el eje X. En este caso calculamos el vector, el ángulo θ, ¿verdad? Y después, restándole a 60 grados, que es el ángulo que forma el vector B con el eje X. El ángulo θ tenemos el ángulo que forma el vector suma, ¿verdad? En este caso 47 grados. Y el cuadrante es X o Y, primer cuadrante, ¿verdad? La misma cosa con A menos B. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay algo que quieran consultar? Todo claro hasta ahora, profe. Bien. No realmente, profe. Para hacer A menos B, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, ahora se invierte, ¿sí? Antes, ¿qué nos pedía? B más A. Ahora nos pide A menos B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dibujar el vector A que forma 30 grados con el eje X y por el extremo de A dibujar el vector menos B, que es el vector con la misma dirección de B, la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿verdad? Y ahí unir el inicio de A con el extremo de menos B. Y a partir de ahí, entonces, utilizar, en este caso, el método analítico para poder resolver. Entonces, se ubica el vector A por el extremo de A, el vector B, que forma 60 grados en el eje X. Y después dibujamos el vector menos B, ¿verdad? Que es el mismo vector B con la misma dirección, pero sentido contrario, ¿verdad? Y unimos el inicio de A con el extremo de menos B. Y ahí aplicamos el método analítico. Calculamos las componentes de A, ¿verdad? Formando 30 grados. Y establecemos también de que B menos B forma 60 grados con el eje X, ¿verdad? Por ser opuesto con por el vértice, ¿verdad? Ya, pues, ahí podemos calcular las componentes de B
y después aplicamos vectorialmente, resolvemos, ¿verdad? Las componentes. Calculamos la componente en X y la componente en Y. La componente en X me da 0,72 y la componente en Y me da menos 4,83. ¿Qué quiere decir esto? Componente en X positiva, componente en Y negativa, cuarto cuadrante. Componente en X positiva, componente en Y positiva, primer cuadrante. Componente en X negativa, componente en Y positiva, segundo cuadrante. Componente en X negativa, componente en Y negativa, tercer cuadrante. Componente en X positiva, componente en Y negativa, cuarto cuadrante. Entonces aquí vemos de que cae en el cuarto Profe. cuadrante. ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir? Ese Y eso no vas entendí a muy bien. ver, eso vas a ver en la grabación ya mismo. Porque esto es Dale. muy básico. Esto es cosa de, no sé, de octavo, noveno grado. ¿Cuáles son los cuadrantes que forman primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante? Entonces era el octavo, noveno grado. En materia de examen de ingreso. Bueno, pero igual vas a poder ver esto en la grabación. Entonces, a partir de ahí, como tenés las componentes, puedes calcular el ángulo que forma el vector A menos B, ¿verdad? A través de la componente. Aplicar el teorema que dice en todo triángulo rectángulo, el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo opuesto al cateto considerado. Ahí despejas la tangente del ángulo y puedes obtener el valor del ángulo que forma el vector resta, ¿verdad? Con el eje X. 81 grados, 31 minutos, 24 segundos. Entonces, la respuesta a esta parte del problema es el vector A menos B es de 4,88 unidades, forma un ángulo de 81 grados, 31 minutos, 24 segundos con el eje X. Y el sentido es X o menos Y, cuarto cuadrante. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Nos pide B escalar A. Aquí es fácil porque está dado esto, ¿verdad? Tienen los dos vectores partiendo del mismo origen, ¿verdad? Entonces no hay mayores suposiciones que hacer, ¿verdad? El ángulo que forman es 30 grados entre sí, ¿verdad? Para el producto escalar se multiplican ambos vectores por el coseno de 30. Eso nos da 46,76. Y para el producto vectorial multiplicamos ambos vectores por el seno de 30. Eso nos da 27 unidades. Dirección perpendicular al plano que forman B y A. Y para el sentido, utilizamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Al poner los dedos de la mano, los 4 dedos de la mano derecha sobre el vector B y hacerlo girar hacia A, el sentido del pulgar extendido nos da para adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces el sentido es entrante. Y tiene esta simbología que es un círculo con una X, ¿verdad? Simulando una flecha que va entrando, ¿verdad? La X son los direccionadores de la flecha, ¿verdad? Si es saliente, va a ser el círculo con un punto, porque veríamos nosotros la punta de la flecha, ¿verdad? Esa es la nomenclatura, por eso se simboliza de esa manera. Profe, ¿eso es necesario poner o solamente hace Todo falta lo que a vos te decirle? ayude para resolver el problema y para demostrarme de que vos dominás la materia, es bienvenido, ¿verdad? Es bienvenido. Pero necesitas poner, en este caso, magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Dale, profe. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, creo que con esto, digamos, está de alguna manera hecho el repaso, vamos a decir, antes de la prueba, ¿verdad? Voy a ver el tema de la tarea. Voy a dejar de compartir y... Profe, última ¿sí? clase sería no tarea. ¿Cómo? O sea, a la última clase me refiero, no a la tarea. No, No no sé si te, me explico. O sea, no te vos, entiendo, profe, será. solías, yo te voy a explicar, profe. Vos en Classroom solías hacer, digamos, primera clase, teoría vectorial y el ejercicio que hicimos en esa clase contigo. Para cada clase vos solías hacer así. Y creo que en la cuarta clase él se refiere a que vos no usaste el archivo equivocado. Pero eso está corregido. Ya La cambié el grabación sí está archivo. corregida, profe, Ya pero cambié el el archivo. archivo creo que no. ¿Cómo? No entiendo, no. La verdad que no entiendo. ¿Cuál es lo que es el problema? Que la grabación sí cambiaste, pero el archivo no. Al menos ayer a mí me aparecía el equivocado. ¿Qué archivo también? El Nos habías archivo de la... enviado, profe. ¿Eh? Habla nomás, El Bueno, Leo. voy a otro, revisar al terminar la clase. Si hay algo que cambiar, voy a cambiar. Voy a ver el tema de la tarea ahora. Profe, lo que pasó es que vos nos subiste un video de tercer curso y nos enviaste el archivo equivocado, no el de la clase. Y ya cambiaste el video, pero no todavía el archivo. Bueno, voy a cambiar, no hay problema. Dale, gracias. en la tarea, profe, no hay inconvenientes. Ese ya corregiste lo ahí en el día que enviaste, que Eh, yo luego te escribí que no veíamos el y no archivo. tienen dudas. Sí, profe, igual. Sí, por favor. Así se me dan unas cositas. Yo, por ejemplo, ya hice, pero igual me vendría bastante bien. Ok. Bueno, esta es la tarea. Pueden verla. Sí, profe. Sí, profe. Dice, Profe, siendo A igual a 6, B igual a 10, determinar B más A menos B, B escalar a y A vectorial B. El vector A es coincidente con el eje X y y nos da como dato el vector menos B, que forma 45 grados con el eje menos X. ¿Verdad? Entonces pide B más A. ¿Cómo plantearían ustedes? Y en la suma, o sea, ya en la suma yo, profe, al menos le cambiaría el sentido a menos B para que sea positivo y ahí hacer B más A. Claro, se ubica el vector más B, que es el vector de igual magnitud y dirección de menos B, pero sentido opuesto. Vale decir, más B va a estar en el primer cuadrante, X o Y, ¿verdad? Formando un ángulo de 45 grados con el eje X, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y en el extremo de más B ubicar el vector A, paralelo al eje X. ¿Verdad? Entonces, se resuelve uniendo el inicio de B, de más B, con el extremo de A. Y ahí, bueno, aquí no te piden ningún método. Puedes resolverlo por el método que te parezca mejor, ¿verdad? Para la segunda parte del problema, te pide A menos B. Por el extremo de A, ubicar el vector menos B y después unir el inicio de A con el extremo de menos B. ¿Verdad? Ahora, lo que yo le voy a pedir es lo siguiente en lo que se refiere a esta tarea.
Si ustedes hacen B más A por el método analítico, A menos B tiene que ser por el método geométrico. O viceversa, ¿verdad? Si hacen B más A por el método geométrico, A menos B por el método analítico. Y después, B escalar a A es ubicar B y A en el mismo origen. B, por supuesto, positivo, ¿verdad? Ver el ángulo que forman entre sí y de ahí calcular B escalar A, después A vectorial B. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que quieran consultar? Profe, Sí. hice a ambos por el método geométrico. Entonces, No, van a hago ser, uno más van por... a ser uno por el método geométrico y el otro por el método analítico. ¿Está bien? Ok. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale, chicos. Estamos entonces. Voy a corregir ese tema del material que les está faltando. Voy a alzar el material de la clase. De manera que tengan todos los materiales disponibles. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe, gracias. Bueno, muchachos, chicas, un placer reencontrarlos, volver a estar juntos. Les mando un fuerte abrazo a todos y les pido por favor que se cuiden. Nos vemos en la próxima clase. Gracias Muchísimas por gracias, todo, profe. profe. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, profe. Cuídate Chaucito. mucho, profe.